charla de hoy. ¿El doctor Fortunato está? Sí. ¿Se me escucha? Sí, sí. Bueno, voy a hacer la presentación. En primer lugar, hola a todos y a todas. Ya estamos finalizando estos encuentros de la Escuela de Capacitación sobre juicio por jurado. Y en esta oportunidad me toca hacer la presentación del disertante. MPF y también de la judicatura, tuvimos la posibilidad de ir a Quilmes a presenciar un juicio por jurado y también la audiencia de selección de jurado. Fue una experiencia muy enriquecedora, más que nada con la selección de jurado, porque el debate, bueno, nosotros ya tenemos el sistema de debate tal cual el jurado, y en esa oportunidad, quien fue el juez técnico o director del debate es quien hoy nos acompaña, el doctor Alejandro Fortunato. Es una persona a la que conozco hace casi 30 años, que fuimos compañeros en el mismo juzgado. Él es actualmente juez y está como presidente del Tribunal en lo Criminal número 3 de la departamental Quilmes, de la provincia de Buenos Aires. Hace 36 años que se desempeña en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Ha sido relator de la Secretaría Penal de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. También fue relator de la Fiscalía de Casación Penal, también de la provincia, y también fue relator de uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Él nos ha dado la facilidad de poder presenciar su audiencia, su juicio. Es una persona estudiosa, es muy práctico y bueno, quiere compartir con nosotros esta experiencia. En su tribunal ya llevan aproximadamente 30 juicios por jurado desde que está vigente la ley. Entonces, en esta oportunidad lo que nos va a contar es sobre la dirección del debate y sobre las instrucciones al jurado que parten, ¿no?, del juez. Así que voy a dejar en Alejandro y le agradecemos porque está justo con debate, se hizo un cuarto intermedio para poder estar con nosotros. Así que Alejandro, cuando quieras, bienvenido y muchísimas gracias por poder estar acá. Te recibimos desde la provincia del Chubut. Bueno, muchas gracias, Andrea. Quiero ante todo que me digas si se escucha y se me ve bien. Se escucha, pero no se te ve. A ver. Estamos. No se te ve. ¿Ahora? No, no se te ve. Sí, ahí sí, ahí sí. Bueno, pues estoy a dos plataformas. Estoy con la computadora y con el celular, porque acá en Quilmes es una jornada de mucho calor y nos quedamos sin luz hace un rato y sin Wi-Fi hace poco. Bueno, pero ante todo les agradezco muchísimo. Buenas tardes. Y gracias, Andrea, por tus palabras. Sí, efectivamente, hace un montón de años que nos conocemos y nos apreciamos. Bueno, sugerí como un temario amplio para el juicio por jurados la dirección y las instrucciones del juez. Es un tema amplio, abarcativo, son las dos funciones específicas y excluyentes del juez director. Me voy a basar lo que les voy a hablar y después voy a estar abierto a cualquier pregunta que me quieran hacer, sobre todo en la experiencia que nos fue dando estos años acá en la provincia de Buenos Aires. Siempre que me toca hablar, ya sea en estos encuentros o en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales o con compañeros, digo que es un patrimonio muy importante la experiencia. Tomo una frase de Albert Einstein que dice que el aprendizaje es experiencia y todo lo demás es información. Entonces podemos tener un montón de información sobre
el campo legal que va a nutrir al juicio por jurados, información sobre jurisprudencia de Estados Unidos, sobre la misma jurisprudencia que va dictando acá en la provincia de Buenos Aires la Cámara de Casación, pero la experiencia como les dije, es un patrimonio muy importante. Y esa experiencia se va nutriendo con el tiempo y en esto ya les voy diciendo que se mantengan tranquilos, porque a todos los que comenzamos con este proceso de juicio por jurados, que si bien está instaurado constitucionalmente desde los albores de la nación, es algo nuevo, nació hace poco en la provincia de Buenos Aires, ustedes los tienen todavía en sus primeros pasos, pero hay que tomarlo sin temores, y un dato que les doy de entrada, no hay que subestimar al jurado, a los ciudadanos que después van a conformar el jurado. Dicha esta introducción, les digo, estuve, gracias al doctor Enis, que me transmitió la ley provincial de la provincia de Chubut, que pone en marcha el juicio por jurados, y traté de hacer una comparación con la provincia de Buenos Aires, con el Código de Procedimiento de la provincia de Buenos Aires, pero como les decía, someterlo a la práctica, a lo que nos tocó vivir. Les pido por favor que si algo no se escucha, me lo hagan decir de alguna manera. Para que ustedes sepan, en la provincia de Buenos Aires, la ley que instauró el juicio por jurados data del año 2013, con lo cual ya tenemos, desde septiembre de 2013, tenemos unos cuantos años con la ley, y los primeros juicios se empezaron a llevar a cabo al año siguiente, si no me equivoco, en el Departamento Judicial de San Martín, creo que fue el primer juicio. Y acá en Quilmes es un departamento judicial que se ha caracterizado por realizar una buena cantidad de juicios por jurado. Como ustedes por ahí sabrán, en la provincia de Buenos Aires el juicio por jurados es la regla para todas aquellas causas que superen los 15 años de prisión, los delitos, por supuesto, en abstracto, y la excepción es el juicio ordinario y solamente puede ser renunciado por el imputado y su defensa, a la altura de recién el requerimiento de elevación a juicio, lo que sería una acusación para ustedes. Por consiguiente, como regla de procedimiento, tenemos muchas elevaciones a juicio que llegan para ser sometidas a juicio por jurado. Miren, les marco una estadística nomás. En la provincia de Buenos Aires, pensemos que tuvimos la pandemia de por medio que nos frenó un poco en la producción de juicios. Entre el año 2015 y el mes de agosto de 2018 se celebraron 227 juicios por jurado, o sea, en 2 años y algunos meses. Esto implica una participación directa de 2.724 personas que trabajaron efectivamente como jurados y más de 1.300 que lo hicieron como suplentes. A su vez, en este proceso de selección, que ahora les voy a explicar cómo es acá en la provincia de Buenos Aires, se sorteó en promedio una cantidad de 50 personas por juicio, lo que llevó a un número total de más de 11.300 personas, que es un índice muy importante de la población en condiciones de ejercer el cargo en esta provincia. Esto es lo que le pone de manifiesto que es un proceso que, cuando entró en vigencia, comenzó de a poco, pero se instaló y, como verán, ya del año 2015 a 2018, o sea, 2 años antes de comenzar la pandemia, el número ya era un número elevado. Esto que les digo, que son solamente números fríos, después hay que llevarlos a la práctica. Y por eso le digo que las dos funciones fundamentales del juez, yo voy a tratar de referirme a este tema específicamente. Sé que han tenido alguna colaboración de algún fiscal de acá del Departamento Judicial de Quilmes y seguramente desde la defensa también. Pero es interesante para los que ejercemos la magistratura tener algunos protocolos de actuación
tanto para la dirección del juicio por jurado como para las instrucciones. Ahora me detengo en la dirección del juicio por jurado. Yo soy de la idea de que la dirección no se lleva a cabo solamente y específicamente en el juicio propiamente dicho. Uno es director, acá se lo denomina de esa manera, en otras provincias se le puede decir juez profesional, juez técnico. La dirección comienza desde el momento que uno es sorteado. Y acá hay una diferencia entre ustedes y nosotros. Nosotros no tenemos una oficina judicial, somos sorteados de la Cámara Departamental y con el sorteo comenzamos nuestra actividad como jueces directores. ¿Y por qué digo que es muy importante que la dirección comience en esta etapa? Porque es fundamental la etapa intermedia. Esta etapa intermedia que comienza específicamente con la audiencia preliminar. Y en esto tenemos puntos de conexión entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Chubut. Les digo la experiencia acá en la provincia, quizás les sea de utilidad. La audiencia preliminar es un punto de inflexión para que el juicio luego se desarrolle, además de normalmente con la dimensión que debe tener un juicio por jurado. ¿Por qué digo esto? En esa audiencia preliminar, el juez dirige, tienen que estar las partes, por lo que vi en la ley procesal de ustedes, inclusive el imputado, todas las partes que intervengan en el proceso. Es fundamental que el juez asuma la dirección desde ese momento. No asuma con la voluntad de cercenar los derechos de las partes, no, sino de guiarlos para un juicio a futuro que se pueda desarrollar normalmente y que se acote al interés de cada una de las partes reflejada en la teoría del caso que cada uno lleve. Entonces, en esta audiencia preliminar que yo les digo que es fundamental, nosotros nos regimos, es una audiencia obligatoria acá en la provincia de Buenos Aires, en primer lugar, eso es importante decirlo, porque las audiencias de juicios ordinarios pueden ser renunciables por las partes y pueden ofrecer la prueba por escrito. Pero esta audiencia es obligatoria, es oral y pública. En esa audiencia es fundamental que las partes lleven una teoría del caso que luego van a replicar en el juicio. ¿Por qué motivo? Porque esto es lo que va a determinar luego qué prueba es pertinente para esa teoría. Se los resumo. Yo suelo iniciar la audiencia, convoco a las partes, inicio la audiencia. La primera pregunta que les hago es si encontraron alguna salida alternativa al juicio, porque la provincia de Buenos Aires y ustedes también tenemos la posibilidad de una salida alternativa que es el juicio abreviado, y en algunos supuestos se puede dar, entonces existe esa posibilidad y esa audiencia es una audiencia multipropósito y lo pueden plantear en ese caso. Superada esta cuestión, si no hubiere la posibilidad de una salida alternativa, es importante que la Fiscalía y la Defensoría, acusación y defensa, delineen la teoría que van a llevar al juicio. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es su caso? ¿Se va entendiendo? El fiscal planteará cuál es su objetivo, qué es lo que quiere probar y cuál será la prueba pertinente para ese caso. Y la defensa también hará lo suyo. Basado en esa teoría, basado en la teoría de cada una de las partes, es la prueba que será pertinente al caso. Les pongo un ejemplo. Vamos a un ejemplo práctico, como les decía. Supongamos que el hecho es un homicidio simple cometido con arma de fuego. El fiscal, su teoría del caso es que tal día, en tal lugar, y mediante el empleo de un arma de fuego, XX causó la muerte de ZZ. Y la defensa, su teoría del caso es que no es así, sino que hubo una legítima defensa
de parte de XX, porque ZZ lo había agredido previamente, y a todo evento podría ser un exceso en la legítima defensa. Bueno, tenemos las dos teorías. Entonces el juez como director, como el paso siguiente es, bueno, ¿con qué pruebas se van a valer ustedes? Es tener presente estas teorías para que después la prueba ofrecida tenga que ver con estas hipótesis, no que sea prueba no dirimente para esto. También tengan presentes que en esta oportunidad, que también es muy importante la dirección, las partes pueden realizar estipulaciones probatorias desde este inicio. Por consiguiente, llevado a este mismo ejemplo, pueden estipular que se utilizó un arma de fuego, que murió a causa de ese disparo. Circunstancias que ya, si las partes las ponen como ciertas, como probadas, seguramente van a alivianar el desarrollo del juicio. Por eso les digo que la importancia de la dirección desde esta etapa intermedia es fundamental. En nuestra audiencia preliminar tocamos temas que me imagino que tendrán también ustedes que tocar, como si hay alguna causal de nulidad, algún planteo de constitucionalidad de los actos de la investigación, cuánto puede durar el proceso de juicio por jurado, etcétera, pero lo fundamental es esto que les dije para una buena dirección de la audiencia preliminar. A diferencia de la provincia de Chubut, la provincia de Buenos Aires, como les dije, no tiene una secretaría de juicios, una secretaría administrativa, con lo cual nosotros tenemos también una etapa de dirección que llevar a cabo, que es organizar el sorteo de los posibles jurados. En el caso de ustedes, tengo entendido que es una oficina que se encargaría de eso. Y también difiere, en cierta medida, la audiencia de selección de jurados en la provincia de Buenos Aires con la de Chubut. Pero, no obstante la diferencia que existe, es fundamental también reforzar la dirección del juez técnico en esas audiencias. Fundamentalmente, la dirección que lleva a cabo el juez técnico vela o tiende a velar por el normal desarrollo del juicio, tanto de la etapa intermedia como del juicio propiamente dicho. Y para esa función tiene, además del poder disciplinario, el poder de policía que le otorga la ley. Llegado a la audiencia propiamente de juicio por jurado, que como les dije en el caso nuestro difiere porque la primera etapa es la audiencia de selección de jurado, que también es oral, pública y se lleva a cabo ante la presencia del juez director, las partes, luego de un proceso de interrogación a los futuros jurados, hay una etapa previa de recusación con causa y sin causa y luego un sorteo. Yo tengo entendido que en el caso de ustedes hay primero un sorteo y luego en su caso llegar a haber algún motivo de separación es posterior. Pero vayamos directamente al juicio, que eso sí nos emparenta. Es fundamental en el caso del juez director hacerle saber a las partes y sobre todo al jurado, que piensen que es la primera y quizá la única vez en su vida que van a tener esta experiencia, cuál es la función de uno, y en esto recalcar esta función de dirección, que uno va a velar por ese normal desarrollo, porque la audiencia se lleve a cabo disciplinadamente, que no haya exabruptos, que se desarrolle continuamente, que si es necesario hacer algún cuarto intermedio, por el motivo que fuere, va a ser dispuesto por el juez director, y que quizá en esa dirección tenga que aplicar la ley ante alguna incidencia que se genere entre las partes, y que esa decisión que toma el juez director es en esta función pura y específica, que es dirigir y aplicar la ley
y que esa decisión en modo alguno implica que uno está a favor de una o de la otra parte por la decisión que lleve a cabo. La dirección abarca todo el juicio, todo el juicio. Uno tiene que no dejar de prestar atención a todo, a las partes, para estar muy atentos a cualquier observación que se pueda hacer, a cualquier objeción a alguna pregunta, alguna contrapregunta, estar muy atentos al jurado, valga la redundancia, para que estén atentos, estar muy atento al público, para que no haya exabruptos, no exista alguna anormalidad. Y esta dirección, como le dije, abarca todo el juicio hasta su finalización. La otra función fundamental del juez director son las instrucciones. Las instrucciones tienen una importancia trascendental porque en definitiva van a ser las indicaciones que van a guiar al jurado para que desarrollen su actividad primordial, que es la deliberación y la resolución del caso. La experiencia me indica que cuando uno tiene que ir dándole estas indicaciones, estas instrucciones al jurado, lo tiene que hacer de una manera lo más llana posible, lo más comprensible, en términos vulgares, tratar de evitar el lenguaje jurídico, generar una empatía con el jurado y sobre todo, esto lo digo como experiencia personal y del departamento judicial, que las instrucciones sean completas, pero lo más breve posible en su duración. Miren, les cuento una experiencia. Cuando se pusieron en práctica los juicios por jurados en este departamento judicial, los primeros los hicimos en este tribunal y en el tribunal 2, si no me equivoco. Y lo que hicimos mancomunadamente fue ponernos a colaborar todos los jueces que nos tocaban esos primeros juicios para, sobre todo, para ir formulando unas instrucciones. Tuvimos, como ustedes, algunos cursos, algunos charlas, mesas de diálogo, nos han aportado algún manual de instrucciones, pero lo cierto es que la particularidad de cómo hacerla la teníamos que hacer nosotros. Nos sentamos, escribimos. ¿Qué hicimos? Antes de empezar el primer juicio, leímos las instrucciones y contamos la duración en tiempo. Y la verdad que dijimos, si tenemos que estar leyendo hora y media, 2 horas, instrucciones a un jurado, en algunos casos reiterando conceptos, o yendo muy al extremo, ¿qué va a pasar? ¿Van a seguir prestando atención? ¿Esa curva de atención la van a mantener? ¿Van a terminar entendiendo lo primero que le dijimos cuando en lo último ya están cansados? Venimos de jornadas largas. Bueno, esa experiencia nos llevó a que de a poco vayamos realizando instrucciones completas pero breves. En esta labor, lo que es fundamental es tener bien en claro qué etapas es necesario tener presentes, instrucciones muy claras, y también tener muy en claro que en el desarrollo del juicio es necesario y saludable instruir en casos muy particulares al jurado. La experiencia de la provincia de Buenos Aires y particularmente de este departamento judicial llevó a que haya 3 momentos fundamentales en las instrucciones. Un primer momento es al recibir a los postulantes a jurados, explicarles por qué motivo están presentes, explicarles cómo se va a desarrollar esa primera audiencia de selección de jurados,
¿Cuál es su responsabilidad? ¿Para cuántos días está designado el juicio? ¿Les interesa saberlo? ¿Quiénes son las partes? ¿Quién es el fiscal? ¿Quién es la defensa? Presentarse el juez técnico y comentarles lo que sigue, que es una audiencia de selección de jurados, que se le van a hacer una serie de preguntas, que esas preguntas no tienen respuestas ni buenas ni malas, ni acertadas ni desacertadas, sino que las partes preguntan al solo efecto de tener a futuro un plafón de jurados como para conformar un jurado lo más imparcial que se pueda y teniendo en cuenta la teoría del caso de cada uno. Estas instrucciones, que son muy cortas, son fundamentales, porque al ciudadano que viene por primera vez a un juicio por jurado, viene desconcertado, viene enfadado, viene enojado porque pensó nunca me va a tocar, hay gente que ni sabe de qué se trata, y es bueno recibirlos, calmarlos, explicarle paso a paso qué es lo que va a suceder. Luego se hace acá en la provincia de Buenos Aires esta audiencia de selección de jurados. Es una audiencia que lleva tiempo. Por lo general y por experiencia personal, yo designo un día entero para llevar a cabo esa audiencia. Y finalmente, luego de las excusaciones, recusaciones, con causa y sin causa, y sorteo mediante, porque por lo general sobreabundan los posibles postulantes que quedan luego de estas recusaciones, se hace un sorteo y queda el jurado efectivamente conformado. Acá en la provincia de Buenos Aires es un jurado titular de 12 miembros y un jurado suplente de 6 miembros, en partes iguales entre mujeres y varones. Bien, una vez que está conformado el jurado, viene una segunda etapa de instrucciones fundamentales, que es sencillamente explicarles cómo se va a desarrollar el juicio. Hacerles saber que hay una primera etapa donde se le va a consultar al imputado sobre sus datos personales, sus condiciones de vida, que se le va a hacer saber sus derechos constitucionales, que se le va a recordar el hecho por el cual está este día y en este juicio para desarrollarse. Luego se le hace saber que a continuación las partes, el fiscal y la defensa van a tener la posibilidad de dar unos lineamientos de inicio donde les van a hacer saber al jurado cuál es la teoría, la hipótesis que van a querer desarrollar, con qué pruebas se van a valer, cuál va a ser el objetivo, la pretensión de cada una de las partes. Y explicarles también cada uno de los derechos que tiene el imputado, principalmente hacerle saber que le rige el principio de inocencia, que tiene el derecho a declarar o a no declarar, qué pasa en el caso de si declara, qué pasa en el caso de si no declara, para luego hacerle saber que a continuación comenzará la producción de la prueba. Que finalizada la producción de la prueba, las partes vuelven a tener la palabra para decir sus lineamientos finales, o sea, la acusación y la defensa, y cuál es la pretensión, el pedido que le van a hacer al jurado para que resuelvan al momento de la deliberación. Y finalmente se le cederá la palabra al imputado para que diga unas últimas palabras luego de haber vivido la totalidad del juicio. Estas instrucciones iniciales los ponen en una idea, en perspectiva de lo que va a suceder en el juicio. Lo que no implica que en el desarrollo del juicio el juez, como director y como instructor, tenga que ir instruyendo en casos particulares. Quizá los que estuvieron en el juicio en el que dirigí y tuvieron la valentía de venir hasta Quilmes y estar presentes, vieron que mi impronta es instruirlos sobre por qué motivo
se pregunta de esta manera o de otra. Por ejemplo, quien ofrece el testigo tiene la posibilidad de preguntar directamente y quien tiene el contrainterrogatorio puede preguntar sugestivamente. Les explico por qué. Les explico, por ejemplo, en el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires, aquellas personas que tienen una relación de parentesco directo con el imputado, por qué motivo existe la prohibición de declaración y cuáles son las limitaciones. Porque todo esto en definitiva después hace a la valoración de la prueba, que también van a ser instruidos por supuesto, pero que es bueno que vayan en el transcurso del juicio teniendo noción. Finalmente, las instrucciones finales son de suma importancia para el momento de la deliberación y de suma implicancia para el momento de contralor tanto del veredicto como en su caso de la audiencia de cesura por los órganos de control del juicio por jurado, que en el caso de la provincia de Buenos Aires es el Tribunal de Casación Penal. Estas instrucciones finales abarcan para mí 3 núcleos que son fundamentales, tienen que estar explicados, como les digo, muy llanamente, fácilmente lo tienen que entender, que no sea muy extenso. La primera explicación que le tienen que dar es de qué manera se va a llevar a cabo la deliberación. La provincia de Buenos Aires se le hace saber que uno de los jurados titulares tiene que ser elegido como presidente, se les explica cómo se elige al presidente, se les explica cómo es la deliberación, que es secreta, que cada uno debe valorar la prueba desde su razonamiento, desde el sentido común. Se les explica la duración que puede tener una deliberación. En la provincia de Buenos Aires está establecido. Se les explica, en definitiva, cuántos votos tienen que alcanzarse para un veredicto de culpabilidad. Y en la provincia de Buenos Aires existen 2 posibilidades: si el delito tiene una pena perpetua, el veredicto tiene que ser por unanimidad para un veredicto de culpabilidad, y si tiene una pena divisible, tiene que ser de 10 o más votos a favor de la culpabilidad. También se les explica la posibilidad de que haya un jurado estancado, cuando 9 miembros votan a favor de la culpabilidad, pero no se alcanzan los 10. Estos son temas muy teóricos que ustedes lo tendrán en cuenta, pero bueno, esto es una instrucción que hay que dársela al jurado. La otra instrucción fundamental que hay que darle al jurado es sobre la prueba y la valoración. Explicarles qué es prueba y qué no, y cómo deben valorarla. Fundamental que entiendan que los dichos del fiscal y la defensa, ya sean los lineamientos de inicio y de finalización, no son prueba. Los dichos míos menos cuando resuelvo una situación. Que la prueba es la que se ventiló en el juicio, los testigos que desfilaron por la audiencia, la prueba documental que se pudo desarrollar en el juicio, y luego explicarles esta valoración que tienen que hacer no requiere de un conocimiento jurídico, sino que se hace desde el sentido común, desde la experiencia, que deben utilizar el mismo sentido común que utilizan todos los días en la vida cotidiana para desarrollar las actividades que cada uno tiene, que verán cuando hagan un juicio que son tan dispares y que en definitiva tienen que intercambiar ideas y que la valoración de la prueba es la que los va a determinar en un sentido o en otro. Y otro aspecto fundamental, las instrucciones, es explicar el principio de inocencia y el principio de la duda. Recordarles que hasta que no haya un veredicto de culpabilidad, el imputado se lo presume inocente, y en términos muy simples, explicarles lo que es la duda razonable, cómo se puede o no superar esa duda, y en caso de que la superación de esa duda no se alcance,
deberán dictar un veredicto de no culpabilidad. Estas instrucciones son los 3 núcleos básicos de las instrucciones finales. Luego hay instrucciones que van emparentadas con esto, como por ejemplo, que no pueden ser hostigados en este momento de la deliberación, ni por los jurados, ni por ningún medio externo, que cualquier motivo de esto lo tienen que hacer saber al juez, director, por intermedio de la secretaría, que si es necesario rever alguna prueba, sobre todo la documental, algún video, algún audio, lo pueden pedir por secretaría, y que no pueden entablar diálogo ni comunicación con nadie que no sea parte del jurado, ni siquiera los jurados suplentes que al momento de entrar a deliberar son dispensados. Bien, quiero saber si hasta ahora me pudieron seguir y si se me escuchó y si tienen alguna duda al respecto. Andrea, ¿me escuchás? Sí, se te escucha perfecto. No, se te escucha perfecto. Yo Bueno, te hago una consulta de lo que venías hablando para que no se vaya. Esto de las primeras instrucciones antes de la audiencia de selección de jurado, que vos decís el primer sí. momento que vos tenés contacto con el jurado. En ese caso, vos lo hacés delante de las partes. ¿En algún momento el juez está con el jurado y no están las partes? Bien, la pregunta. No, no yo. La práctica indica que siempre están las partes. Siempre están las partes. Miren, les explico cómo es la dinámica. En la provincia de Buenos Aires, en el departamento judicial. Como les dije, no tenemos una secretaría administrativa que realice el sorteo, que espere a los jurados, que los acredite, etcétera, etcétera. Ese trabajo lo hace el tribunal, el personal del tribunal. Se hacen sorteos digitales, se ordena el sorteo con un tiempo de antelación al juicio, es un software, está cargado el padrón. De ese software se eligen 48 personas, esas 48 personas ya se imprimen las cédulas, se notifican. Es muy común que tengamos que hacer resorteos porque de esas 48 personas, algunas no son ubicables. Hubo mucho fallecimiento por COVID acá, así que nos enteramos ahí de gente que no vive más, o que se mudó, que no pertenece más al departamento judicial, etcétera, etcétera. Bueno, se reiteran los sorteos y notificaciones. El día que se llega al día de juicio, esas personas se van acreditando por secretaría. Hija, pará de tocar. Por secretaría. Esto quiere decir que está el secretario del tribunal con colaboradores, los va acreditando. Una vez que tenemos a todas las personas acreditadas, se avisa al fiscal y a la defensa que están todos los futuros postulantes a jurado, y una vez que están dos partes, yo me hago presente en el lugar y ante las partes, ante el secretario, es el primer paso de la audiencia. Les hago saber estas instrucciones de inicio, muy iniciales, como para ponerlos en situación, calmarlos, como les decía un poco, porque vienen angustiados, vienen con una intriga total de qué es lo que va a pasar, de si tienen que estar las 24 horas acá, si pueden volver a la casa, etcétera, etcétera. Y en esa primera audiencia, lo que se les toma es un juramento a todos los postulantes, un juramento muy simple, no un juramento de ley como si fuera un falso testimonio, sino preguntarles si van a ser sinceros a las preguntas que les hagan las partes para poder seleccionar al jurado. Luego quedan las partes, quedo yo, quedan mis colaboradores para iniciar ese proceso de selección que acá en la provincia de Buenos Aires es mediante un interrogatorio y siempre con las partes, siempre. De esta manera se garantiza el debido proceso, se garantiza que las partes
sepan de estas instrucciones que las doy yo. Después las otras instrucciones son instrucciones que las da el juez director, pero tiene que haber una colaboración de las partes, sobre todo en las instrucciones finales. Esas instrucciones finales, las partes, el juez, acá en la provincia de Buenos Aires, se juntan para hacer esas instrucciones finales. Es una audiencia pública y oral también. Son las instrucciones, como le dije, fundamentales para que pasen a deliberar, para que después la resolución del juicio tenga un contralor. No sé si te contesté, Andrea, la pregunta. Sí, bárbaro. Bien. No sé si quieren alguna experiencia más o quieren hacer preguntas. Una pregunta relacionada, si puedo. Sí. Hola, José. Hola, Alejandro. La pregunta medio inversa, digo, durante el juicio, ¿hay incidencias que se resuelvan sin el jurado? Digo, ¿hay incidencias de las que tengas que resolver exclusivamente con las partes? ¿Y cuándo? Si hay un criterio para eso. Digo, tomando de las películas se ve eso que se acercan al estrado en algunos casos nomás, pero en la práctica, en la realidad, si eso existe y si hay algún criterio para establecer qué es lo que se discute frente al jurado y qué es lo que Bien. queda entre las partes. También estuve ahí cotejando un poco el código de procedimiento de ustedes, que específicamente habla sobre las incidencias y retirar al jurado, si no me equivoco. En la provincia de Buenos Aires no hay una norma específica. Lo conveniente es tantear desde la dirección cuál es la incidencia. Por supuesto que en una incidencia que se genera, por ejemplo, en una oposición a una pregunta a un testigo, si no va más allá de esa oposición, si se hace lugar o no se hace lugar, es casi imposible sacar al jurado. Porque si no estaríamos continuamente, lo que sí hago es instruirlos, como les decía, porque en esta técnica de litigación, en el juicio por jurado, donde el que propone el testigo tiene que preguntar de una manera y el que tiene el contrainterrogatorio puede ser un poquito más sugestivo, puede ir un poquito más a fondo, quizá el jurado no entienda por qué yo por ahí le digo no al lugar o sí al lugar. Bueno, en esos casos es difícil sacar al jurado porque es todo online, es en el momento. Sí es interesante instruirlo. Y otras incidencias sí es conveniente retirar al jurado. Sobre todo aquellas incidencias más profundas de resolución, donde quizá las partes tengan que exponer para poder fundamentar la petición e ingresar en el campo de la prueba, que se va ventilando en el juicio, etcétera, etcétera. En esos casos yo detengo la incidencia porque veo para dónde orientan, retiro al jurado, van a la sala de deliberación, concluyo la incidencia y la resuelvo. Si lo que hago es, si la incidencia esa es importante que el jurado la sepa en la resolución, por supuesto que se los instruye sobre la situación. Pero no, si te tengo que ser muy claro en esto, no hay una norma fija para esto, porque hay, como te digo, hay algunas incidencias que son online y a resolver en el momento que es casi hasta difícil poder en ese momento excluir al jurado. Pero además, lo que sí tengo en cuenta en esto, que esa incidencia no incida en, por ahí, la convicción que puede tener el jurado sobre algo que está sucediendo. En ese caso, cuando uno percata que algo de eso puede pasar, lo conveniente es retirarlo. No hay una regla, acá no hay una regla específica. Creo que ustedes la tienen un poco más clara la regla. Suele suceder, es muy normal que se excluya al jurado en estas situaciones muy puntuales que, como te digo, por ahí influye mucho en qué basa la petición la parte. Porque si yo tengo que, para resolver, entrar en algo que puedo, o por ahí distorsionar al jurado en la idea que se viene formando algo, lo conveniente es retirarlo. No sé si se entendió. Sí, se entendió y era, bueno, a ese lado iba la pregunta. Además, a pesar de la regla legal, ver en concreto cómo funcionaba. Sí.
Acá mira, José, hay una muy buena predisposición de las partes a que el desarrollo del juicio se lleve a cabo normalmente. Y cuando hay alguna petición que ya las partes saben que es necesario que no esté el jurado, te lo adelantan. Muy común, que por ahí el fiscal, doctor, quiero hacer una petición, le pediría por favor que se retire el jurado, perfecto. Pues ya es difícil cuando ya la petición está en marcha y por lo general no suelen ser peticiones que involucren poner en crisis al jurado. Son estas decisiones muy simples de orden más que nada, de orden de por ahí oponerse una pregunta o de cambiar el orden de la prueba, pero no. Y te reitero, es muy común en la práctica y es bueno, es saludable que las partes adelanten al juez director si es preciso retirar al jurado. Es una buena práctica. Bien. Ahí en el chat, Porti, no, Monty, no leo bien. Dice si es posible que nos facilites las instrucciones tanto de la audiencia de selección como las del juicio. Sí, por supuesto. Yo, cuando vinieron acá al juicio, que estuve con algunos de sus colegas, de mi parte, plena colaboración. Les digo lo mismo que les dije en ese momento, no son ni las mejores ni las peores. Lo que sí tengo en claro que son entendibles, el jurado siempre, una vez que hago las instrucciones, les vuelvo a preguntar, ¿entendieron? ¿Entendieron? Parezco un maestro de primaria, pero lo que sí trato de que no sean extensas, porque el periodo de concentración, acá los juicios son largos, ¿no? Después verán ustedes la experiencia ya que indica, pero el poder de concentración y la buena voluntad tiene un límite, y yo lo sé. Entonces, prefiero que tengan un completo marco de instrucción, pero no irme por las ramas. Y esto se lo digo como experiencia. Hay manuales de instrucción que tienen 80 hojas en Arial 10. Es imposible, léanlo de punta a punta y no sé, el juicio dura una semana. Entonces, no, sí, yo se las voy a facilitar, no, ningún inconveniente. Yo después Andrea o quien sea me facilita un mail y yo les voy enviando. Inclusive hay muchos links acá los juicios son todos grabados por una plataforma con audio y imagen, así que también se les puede facilitar y pueden ir viendo la experiencia acá en persona de cómo se hace. Fabio Monti era. Ahora me puse los lentes y vi quién Te vi. preguntaba. Estábamos, los años no vienen solo, Andrea. Sí. Te hago una pregunta. ¿Te ha pasado Sí. que, por ejemplo, se cayó un jurado titular? ¿Cómo fue el reemplazo? Sí. Bueno, miren, eso es una buena pregunta que tiene que ver con la dirección también. La experiencia indica que el jurado es muy responsable. Muy responsable. Opciones se ha presentado algún jurado, sobre todo titular, que no viniera. Bueno, en el caso particular, a mí se me presentaron dos situaciones de jurados titulares. Uno, un jurado masculino que teníamos un horario de inicio supongamos a las 10 de la mañana. Yo los convoco una hora antes para que desayunen, acá se les da una vianda, desayunen, firmen todos los papeles administrativos para la remuneración, el viático, etc. Y este jurado eran las 10:30, no llegaba. Yo soy medio maniático con los horarios, trato de ser lo más puntual posible. Nosotros tenemos algún contacto, les pedimos un celular o algo para... No contestaba el celular, no contestaba el teléfono a casa, nada. Bueno, pusimos un tiempo límite, hablé con las partes, digo, bueno, esperamos hasta las 11, si no concurre, tienen inconveniente de que un jurado suplente, que en este caso son 6, no hubo inconveniente de las partes,
y se hace un sorteo. El sorteo es con un software también, o sea, no es que se elige a dedo ni al azar ahí, se ingresa también en una plataforma que es de la Corte de acá de provincia, se sortea entre los suplentes, en el caso de este era un hombre, entonces se sorteó entre los 3 hombres, se incluyó al jurado titular y continuó. No varían nada porque los jurados suplentes tienen que estar atentos, tienen que estar en el mismo desarrollo del juicio, están viendo la misma prueba, están escuchando todo. Yo les digo de entrada que tienen que estar atentos como si fueran un jurado más. ¿Y para qué están? Que una de las posibilidades es esta, tengan que suplir a un jurado titular. A la resulta el jurado apareció y dio su justificación. Se había quedado sin luz, por eso no le andaba nada. Y con el auto adentro de la casa no pudiéndolo sacar porque tenía portón eléctrico. Así que justificado, quedó por fuera del jurado. Y la otra vez se me presentó con una mujer embarazada de 8 meses. Quedó sorteada como jurado titular. Y yo particularmente, la verdad que cuando quedó sorteada, yo me acerqué y le digo, mire, le digo, está en condiciones de... Digo, pues no la excusé, usted no dijo nada. La verdad no se le notaba que estaba de 8 meses, una señora muy delgadita. Bueno, no hubo necesidad en este caso de excusarla y quiso quedarse. Y quiso quedarse por la remuneración. Esto es conurbano, hay gente que necesita el dinero. Al día siguiente esta señora no venía. No venía. Y bueno, estuvimos a punto, y por suerte no sorteamos, porque una vez que se sortea ya llegó la señora. Pero la experiencia indica que siempre los suplentes para algo están, ¿eh? Y tienen que estar atentos. Y sí, se presentan estas situaciones, ¿eh? Y se presentan situaciones anteriores. Ahora, miren, hace 20 días atrás hubo un juicio en el Tribunal 1, creo que el juez director era Fernando Celesia. El juicio no se pudo hacer porque los jurados convocados, los postulantes a jurado, no llegaron a... Se colgó. Bueno, se colgó la transmisión. Lo volvemos a llamar, a ver si nos escucha. Bueno. Se puede haber quedado sin luz como el jurado ese. Probablemente. Acá ya anoté los 2 mails para que le manden las instrucciones. Ella ahí. Ahí. Sí, Andrea, habla Ivana González. Yo te mandé el mío, podés Sí, mandarlo al mío y yo se lo doy a todos, no hay problema, a todo mi colegio. Buenísimo. Sí, ya ahí me avisó igual Alejandro que se le cayó la conexión y ahora intenta otra vez conectarse. Y ya le paso tu mail, ahora después le mando por WhatsApp tu mail, así te las pasa y vos las distribuís ahí. Bueno, mira, en relación al segundo mail que se ofreció, también se lo puedo mandar a él, trabaja conmigo, es colaborador de ahí de Trelew. Y después creo que también lo pidió de Comodoro. Cada cual de cualquier circunscripción, para no atosigarlo con tantos mails y que no se olvide ninguno, puede tomar la posta y reenviárselo a todo su grupo. Ok, sí, hacemos así. Yo igual había anotado los 2 primeros, ahí también me manda Lilian de Comodoro. Ah, bueno, claro, sí, por eso, Lilian la vi. Sí, no hay problema. Sí, Si no te molesta tomarlos a todos, lo mandé ahí a la escuela de capacitación, ahí me decía Mónica. Claro. Pero bueno. Y nos los reenvías a todos. Bárbaro. Sí. Igual algunas de las instrucciones, ya que hasta que hable Alejandro que vuelva a conectarse, para que no se haga el silencio, algunas de las instrucciones cuando estuvimos en octubre allá en Quilmes, él nos pasó algunas de sus instrucciones que ya tenía redactadas así de proyectos, así que esas sí las tenemos, las podemos pasar, las que ya tenemos nosotros cuando fuimos a Quilmes.
Ahí le voy a decir que... Laura, ¿sabes qué le está esperando para ingresar? Me dice. No sé si Ahí tiene le que estoy aceptarlo. enviando porque no puede ingresar. Ahí justo estoy charlando con él por teléfono también. Ok. Ahí le estoy mandando de nuevo. Ahí. Ahí está nuevamente, pero no sé si nos escucha. ¿Ahora me escuchan? A ver, ahí Bien. sí, ahí sí. A ver si puedo entrar de Se nuevo. hizo la luz. Sí, ¿Me te ven? escuchamos, pero no te vemos. Ahí voy. ¿Ahora? Sí, ahí sí. Bueno, disculpen. Bueno, les estaba contando, ¿puedo continuar o Sí, sí, sí. sí? Les estaba contando que días pasados en el Tribunal 1 no se pudo directamente abrir la audiencia de selección porque la cantidad de postulantes que llegaron no daba para hacer una admisibilidad siquiera. Piensen esto, hay que tener un jurado final de 18 personas, mitad hombres, mitad mujeres, y cuando se acreditan ya, por ejemplo, no hay 9 mujeres o 9 hombres, por más que se intente, no va a avanzar. Más que acá en la provincia de Buenos Aires, las partes tienen la posibilidad de recusar sin causa a 4 postulantes cada parte, ¿no? Y que la utilizan bastante las recusaciones sin causa. Entonces, no daba el número y bueno, la ley acá da la posibilidad de hacer un sorteo extraordinario el mismo día, volver a sortear con ese software que le digo de la Corte, volver a insistir, pero no se pudo avanzar. O sea, esas situaciones prácticas se dan acá. Creo que ustedes teniendo una oficina judicial es muy difícil que se dé, pero acá sí, acá se da que por ahí no se puede iniciar. No en este tribunal no se dio nunca, pero que tuvimos, por ejemplo, miren, les pongo otra situación que se presentó, que no llegábamos a reunir los 6 jurados suplentes. O sea, teníamos un jurado titular completo, pero no un jurado suplente de 6. Se consultó a las partes no tuvieron inconveniente de reducirlo, se hizo el sorteo y el software de la Corte lo aceptó y por consiguiente se inició un juicio con, creo que en ese momento eran los 12 titulares y 2 suplentes. Que si no me equivoco, la ley de ustedes creo que prevé ese número. O sea, se van dando situaciones que son, la ley no las contempla. Muchas veces tenemos que utilizar el ingenio como para no tirar por la borda por ahí un juicio que está encaminado. Y bueno, en eso también va mucho el juez director en cabeza del juez director. Poder reunir a las partes, explicarle la situación. Bueno, esta es una situación que se dio, esto de reducir la cantidad de los jurados suplentes, que es una incidencia que se genera y que uno está con las partes, lo habla,
se pueden oponer, porque tranquilamente la ley prevé que tiene que ser 6, pero no se ha presentado acá esa situación. También se han dado situaciones muy simpáticas, por decirlo de alguna manera. Hubo una audiencia de selección de jurado que las partes se pusieron de acuerdo en no hacer preguntas. No, sorteen directamente. Nos parece una plataforma de ciudadanos. Discúlpame, ¿no hubo selección? No, sí hubo selección, pero por software. O sea, ese proceso previo de preguntas que te lleva a la selección, que lleva mucho tiempo. Bueno, hubo un juicio que no fue mío, pero sí pasó, y estuve presente en esa audiencia, que defensor y fiscal dijeron, no, hicimos una evaluación previa, porque sí las preguntas que tienen que ver con las causales propias de inhabilitación para ser jurados, sí se les preguntan antes, por la edad, por si son abogados, procuradores o escribanos, o sea, todas las posibilidades que te excluyen de ser jurado, eso se pregunta antes. Una vez que se superó eso, dijeron, no, sorteen porque no vamos a hacer preguntas. Bueno, se sorteó y quedó el jurado integrado. O sea, son situaciones que se van dando con el desarrollo, pero lo importante es que el juez mantenga la dirección y que instruya. Eso es fundamental. Desde la magistratura es fundamental. Bien, mira, acá hay una pregunta, Alejandro, del doctor Rosales de acá de Sarmiento. Dice, en su experiencia, ¿ha ocurrido que el jurado ya iniciada la deliberación pida formular alguna consulta sobre el contenido de las instrucciones finales? De ser así, ¿acuerda con las partes las respuestas a esos interrogatorios del jurado? Y en el caso de que el jurado no esté en condiciones de dar un veredicto, jurado estancado, ¿vuelve a explicársele las instrucciones con intervención de las partes? Bueno, vamos por el principio. Sí ha pasado que el jurado, una vez que ingresó a deliberar, ha tenido concretamente una duda para establecer qué cantidad de votos se necesitaban para un veredicto de culpabilidad. Si bien se le explica y se le da por escrito y la cantidad, tuvieron dudas, le hicieron saber al secretario, el secretario me hizo saber a mí, convoqué a las partes, le dije a las partes, tienen esta duda, si bien fueron informados, fueron instruidos, tienen papel, los juntamos nuevamente y le explico, sí, se los vuelve a juntar, se les explica el punto concreto de duda, se los instruye nuevamente, en este caso era instruirlos nuevamente porque estaban instruidos sobre eso, y volvieron a deliberar y continuó la deliberación y bueno, al rato un veredicto. También han pedido por secretaría, que esto ya no tiene que ver con las instrucciones, sí ver o cotejar o escuchar alguna prueba del juicio. Pongo ejemplos. En el juicio que vinieron algunos magistrados y funcionarios de Chubut, que era un homicidio, hubo una serie de audios al sistema 911, que es el sistema de alarma policial acá en la provincia de Buenos Aires, fueron reproducidos y se les hizo escuchar al jurado. Y cuando fueron a deliberar tuvieron intenciones de volverlos a escuchar, me lo hicieron saber por secretaría, le comuniqué a las partes y se hizo saber al jurado que sí, que se los podía escuchar, se acondicionó una sala para que esté solamente el jurado y un técnico para que ponga, un técnico ajeno a la fiscalía, a la defensa, al tribunal, para que solamente apretara la tecla para que los audios se escucharan. Y luego de escucharlo, golpearon la puerta, le avisaron al secretario que ya estaba satisfecha lo que querían escuchar y siguieron con la deliberación. Esos fueron casos puntuales de pedidos. No nos pasó nunca que haya un jurado estancado acá, en el Departamento Judicial de Quilmes. Como le dije, jurado estancado acá en la provincia son 9 votos, cuando la mayoría para un veredicto de culpabilidad necesita 10, o sea, en aquellos delitos de pena divisible. No nos pasó nunca.
pero sí es motivo de explicación, de instrucción al jurado, antes de pasar a deliberar. Se les explica qué pasa cuando hay 9 votos en un sentido favorable al veredicto de culpabilidad y no pueden, a pesar de seguir pensando, deliberando, valorando la prueba, llegar a los 10. Se les explica cuántas veces tienen que votar. Eso está específicamente determinado en el código. Esa instrucción se les da muy clara y se les explica qué tienen que hacer si siguen en la misma situación, que es también golpear la puerta de la sala de deliberación, avisarle al secretario. El secretario le avisa al director, al juez director, y el juez director convoca a las partes, les dice esta novedad y nuevamente se vuelve a instruir y si es necesario se continúa. No se dio nunca acá, no se dio nunca, pero sí, la ley lo prevé y puede suceder. Me quiero acordar alguna otra vez que me hayan informado por secretaría algún otro pedido. Después pedidos por ahí que no tienen que ver con la deliberación, nos han golpeado para pedir lapicera, pero bueno, lo que sí, esto muy, 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 muy importante es que el nexo sea solo una persona, en este caso el secretario, un auxiliar letrado. Les pongo un dato más de experiencia. El último juicio que se hizo acá, que fue la semana pasada, en un momento observaron a la defensora dialogando con 2 jurados. Capaz que estaba dialogando de hace calor, pero la contraparte puso en conocimiento, se abrió la audiencia, puso en conocimiento y pidió que se recuse a esos 2 jurados. Se los recusó, salieron de su posición de jurados titulares, fueron dispensados y ingresaron en su lugar 2 jurados suplentes. Son situaciones que se les van a presentar. Y en eso, como les vuelvo a decir, es función fundamental la dirección y el estar atento del juez director. Y en eso ustedes hacen dan otra instrucción, ¿por qué se lo aparta a esos 2 jurados? ¿El resto de los jurados sabe el por qué? Sí, lo que se hace ingresar al jurado, se les avisa que va a haber una incidencia con las partes, jurado todo completo, se los vuelve a llamar a que concurran a la sala de deliberación, las partes se exponen en privado, en este caso se hizo en privado, cuáles son los motivos para pedir que sean esos 2 jurados separados como titulares. En este caso, el motivo fue que se los vio en una situación, capaz que en otro momento no sería sospechosa, pero en este caso estaban dialogando, por lo visto no sabía el diálogo de qué se trataba, si era hoy hace calor, faltará mucho, la verdad que no se sabe, pero bueno, lo importante es que se tenga la plena claridad de que el jurado va a ser imparcial y que se va a desarrollar de la manera justa y objetiva que se necesita. En tal sentido, se los excluyó, después se los hizo pasar al jurado, se les dijo quiénes eran los excluidos sin los motivos, después se los habrán dado en privado, me imagino, yo suelo darlo en privado. Y se hizo el sorteo para que otros jurados pasen a ser los titulares. Recuerdo ahora, por eso digo yo lo hago en privado, recuerdo un juicio por jurado mío en el cual el imputado, una persona conocida de la zona y que podía generar algún temor, bueno, fue una de las preguntas que más hicieron las partes sobre qué les podía generar esta persona, y una mujer concretamente no dijo nada en el momento, pero cuando fue sorteada pidió hablar conmigo en privado. Y era esto, que tenía temor. Yo le digo, no, espere, lo mismo que me va a decir a mí, lo vamos a decir delante del fiscal y el defensor. Lo dijo, se le explicó la situación, que no era un motivo que ya había sido preguntada, que no había sido recusada, que había quedado sorteada.
Pero bueno, si ese temor la iba a incapacitar para después poder deliberar libremente, poder tener una resolución acorde a las pruebas, y bueno, no existía otra posibilidad para las partes que recusarla, pero no fue recusada, pues la señora explicó que no era un temor al extremo que la invalidara para poder dictar una resolución. Y bueno, las partes no la recusaron, yo no era quien en ese momento para separarla porque reunía todas las condiciones y bueno, quedó. Estas situaciones suelen darse, ¿eh? No son excepcionales. Me quiero acordar alguna otra y suelen suceder, suelen suceder que una vez que ya están sorteados y están sentados como jurados, ahí es como que el telón se levanta y empiezan a pensar, uy, tenía chance de irme y quedé ahora, bueno. Y bueno, es bueno que si lo tienen que decir, me acuerdo otro caso de uno de mis últimos juicios, tenía que ver con un hecho de abuso, ¿no? Y el señor se lo veía un poco inquieto y pidió hablar en privado la situación. Privado no significa que habló conmigo solo, sino que lo separamos de esta selección de jurados, habló con el fiscal, el defensor presente y explicó que si bien él no estaba, no estaba incómodo, que le gustaría ser jurado, pero explicó una situación de una hija, no viene al caso, pero que quizá lo movilizara en algún momento. Y bueno, en ese caso sí, fiscal y defensor entendieron la situación, lo excusaron y bueno, se sorteó un suplente y quedó el suplente. O sea, esas situaciones se presentan, son excepcionales, pero se presentan y fundamental que esté el juez, escuche, que estén las partes, que no esté solo el juez, que lo dirija, que esa incidencia la dirija, que tome la resolución en base a lo que las partes crean pertinente. ¿Entendió? Sí, sí. Sí, Bien. después había una pregunta que igualmente dice que ya fue contestada, pero esto, ¿hay el nexo? Vos en este caso es tu secretario, pero ¿hay algún nexo, tu secretario es el nexo tuyo y del jurado y al solo efecto de requerimientos del jurado? O también saber de, bueno, cómo, si van cumpliendo con los números, no en cuanto a la inocencia y a la culpabilidad, sino, bueno, si se están poniendo de acuerdo o algo, o no. Con relación a la deliberación, cero es la, Cero. digamos. Está muy buena la pregunta. El nexo lo marca el Código de Ivana Procedimiento. González. Sí, Aclaro. o sea que el Código de Procedimiento marca estas situaciones excepcionales que se le tienen que hacer llegar al juez y el conducto es el secretario y es por escrito. O sea, lo dice el código así, ¿no? Que hay que hacer una nota por escrito, dársela al secretario, el secretario comunicarla al juez. Por eso digo que el nexo entre el jurado y el juez es este secretario auxiliar letrado del tribunal. Lo que no implica que esté involucrado en la deliberación, para nada. Por eso digo, y no lo digo porque no sea así, golpean la puerta, están encerrados, no encerrados con llave, perdón, están encerrados deliberando, la deliberación es secreta, privada, tienen todas las garantías de que no se sepa qué votó cada uno, etcétera, etcétera. Cuando tienen alguna de estas dudas o cuando terminaron, ya llegaron a un veredicto, golpean la puerta, se acerca al secretario, si es una consulta, dice necesitamos hacer una consulta, bueno, dígamela a mí o háganlo por escrito, voy. O golpean, abren, llegamos a una resolución. Bien, perfecto, ahora aviso al juez, firmen el pliego, llénenlo, que estén todas las firmas, la firma del presidente, etcétera, etcétera. Ni mira el secretario hasta el momento que nos constituimos. Cuando nos constituimos en la audiencia nuevamente, cuando anunciaron que hay un veredicto, esto también es parte de la dirección. Se le avisa a las partes, que seguramente cada uno estará en su despacho, a la espera. La experiencia indica que la deliberación puede durar de una hora o una tarde entera, o son las 2 de la mañana y estamos acá esperando.
avisamos a las partes, nos constituimos en la sala de juicio, se hace pasar al jurado. En ese momento yo consulto si llegaron a alguna, como juez director, ¿no? Consulto si llegaron a un veredicto, pregunto quién es el presidente para que sea la voz cantante, se anuncia, se para el presidente, fui elegido yo, llegaron a un veredicto, sí, llegamos a un veredicto. Por favor, le alcanza el pliego al secretario. El secretario lo que hace en ese momento es cotejar si el pliego está formalmente válido. O sea, si tiene todas las firmas, la del presidente y la de todos los jurados, y controlar cuál es la decisión. Y acá yo de esto también les voy a facilitar los pliegos de deliberación que los jurados van a tener que marcar cuál es la resolución y por qué cantidad de votos. Cuando el secretario observa que eso formalmente, yo todavía ahí no tuve ni vista. Lo mira el secretario y da fe de que eso está en formal forma, se lo devuelve al presidente del jurado y yo le pregunto al secretario, ¿está correcto? Sí, bueno, presidente del jurado, pase, tome la palabra y en representación del pueblo de la provincia de Buenos Aires, háganos saber cuál fue el veredicto. Y lo lee el presidente del jurado, nosotros, el jurado, en representación de ciudadanía, del pueblo de Buenos Aires, patatín, patatán, encontramos a tal persona culpable de tal cosa o no culpable. Y si es culpable, ¿por qué cantidad de votos? Ahí se da por concluida esta etapa. Por supuesto que se agradece al jurado, se los dispensa y si es un veredicto de culpabilidad, la etapa siguiente, una vez dispensado el jurado, se puede quedar porque ahí pasa a ser público. Invito a las partes a que me hagan saber si están en condiciones de producir la audiencia de cesura, ¿no? Una audiencia para que hagan valer el derecho de la Fiscalía de pedir pena y la defensa de defenderse en su caso, más atenuantes, agravantes, etcétera, y si se puede en la misma jornada se hace, y si no, las partes pedirán un plazo para ofrecer prueba, inclusive, para la valoración de atenuantes y agravantes, y se fija ese mismo día la audiencia, y es el paso siguiente, es esa audiencia de cesura, que también es pública, es oral y pública, y bueno, y es la parte inherente al juez técnico, que es la aplicación de la pena. Que por lo general acá no se difiere mucho más allá o se hace en el mismo día, o más allá de 5 días no pasa. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. José, a ver, toma la palabra. No, había una, pero no llegaba, me decía Silvana Vélez. Escuchamos distintas experiencias. Algunos nos recomendaban que la audiencia de selección fuera en la misma jornada, digamos, que fuera inmediata, previa al juicio, y por ahí escuchamos en algún otro caso una experiencia distinta. Vos me estabas diciendo que por lo general prevés un día aparte. Sí. Sí, por ahí no hay... son cosas trascendentes, pero frente a la incertidumbre todavía nos sirve para nuestra organización. Es importante. No hay una fórmula escrita sobre cuál es la conveniencia. De hecho, acá en el Departamento Judicial de Quilmes hay órganos que lo hacen en el día, y de hecho hacen el juicio completo en el día, y capaz son las 5 de la mañana y están esperando una deliberación. Y en el caso mío, la práctica me indicó que no es conveniente. Perdonen que lo diga de esta manera. Primero porque las audiencias de selección acá son largas. No son una audiencia que en 1 hora, media hora, estamos con el jurado ya predispuesto. Por lo general, en la práctica se hacen bloques de postulantes de jurado, se hace pasar a 10, se les pregunta, se profundiza, contrapreguntan, pasan otros 10, la misma metodología. Por lo general tenemos un tándem de
40 y pico, 50 postulantes, con lo cual lleva varios bloques. Luego las partes se retiran a analizar esas contestaciones para poder evaluar si hay recusaciones sin causa y con causa. Esa audiencia tiene también, es una audiencia oral y pública de recusación, también lleva su tiempo. Entonces por ahí nos encontramos que una audiencia que empezó con suerte 10, 10 y media de la mañana, son las 5 de la tarde y estamos todavía en veremos. Y yo me pongo en el lugar del jurado. Tienen su familia, dejaron su casa con la incertidumbre de si vuelven o no vuelven. Y lo que les digo, el poder de concentración, de atención, la experiencia indica que ese día desde mi experiencia, miren que no soy el dueño de la verdad, pero en la mía me resultó bueno, inclusive a posteriori, los jurados agradecen que sea de esa manera. Una vez que terminó el juicio y que ya se dictó el veredicto, es bueno también que un secretario o algo haga como una evaluación. Que acá en la provincia se hace esas encuestas de ver cómo les resultó, etcétera, etcétera. Volviendo a esa primera audiencia, lo que hago yo particularmente es, una vez que está configurado el jurado, es muy probable que sea a mitad de tarde, los convoco. Sí les hago saber las instrucciones preliminares, esto de cómo se va a desarrollar el juicio, esto de adelantarles, miren, estos son los pasos que vamos a tener. Bueno, están conformes con las instrucciones, bueno, ahora se retiran y mañana el juicio comienza conociendo al imputado, sabiendo sus datos personales, sus condiciones de vida. Les pido por favor sean puntuales, a las 10 arrancamos. Sí, ahí es continuo, o sea, sí, salvo que sea un juicio un poco a prueba y se pueda alegar y deliberar. Los juicios que yo he tenido menos de 3 jornadas no han durado. 3 jornadas extensas, de 10 de la mañana a 11 de la noche. Espero que no sea la experiencia de Chubut. Sean más rápidos. No, pero no es para desalentarlos. Miren, ya por ahí para culminar por ahí con mis palabras. Es una experiencia que a mí me resultó súper enriquecedora. Súper enriquecedora. Pone en práctica la mejor manera de llevar a cabo un juicio con todas las de la ley. Un juicio donde las partes son partes y el juez es un director. No va a juzgar la culpabilidad. Es el juicio acusatorio por antonomasia. Ponemos en práctica lo que nuestros constituyentes quisieron que se ponga en práctica desde mediados del siglo allá atrás y hace tiempo, desde 1853. Como les dije de inicio, no subestimen al jurado. La gente se compenetra, es responsable y las resoluciones son bastante acordes a lo que resolvería un juez técnico. Denle la posibilidad al jurado, y esto de las partes es fundamental, de que tengan unas opciones en la deliberación, que tengan un hecho que configure un delito principal y delitos subalternos. Por ejemplo, de un homicidio calificado, por X motivo, tengan la posibilidad de los delitos menores que incluye ese delito calificado. Estas son las partes importantes que lo hagan, pero el juez director tiene que llevar a eso también, a que haya una instrucción sobre delitos subalternos. Como les digo, el jurado acá en la provincia de Buenos Aires y particularmente en esta zona que es una zona conflictiva, con mucha judicialización, con un índice de pobreza importante, con un índice intelectual medio, por decirlo de alguna manera, es sorprendente cómo se dedican al trabajo, cómo colaboran con la Administración de Justicia
cómo no dejan de responder hasta el último momento. Y le digo más, los jurados suplentes que se pueden retirar al momento de la deliberación, es muy común que se queden en el público hasta el momento de salir el jurado titular. Es emotivo a veces, ¿eh? Les digo que las primeras experiencias movilizan, porque yo particularmente fui un defensor del juicio por jurado y estuve en aquella primera jornada de los años 90, allá en el pasaje de Ardo Rocha, y fuimos unos cuantos de impulsores, entre ellos Jorge Roldán, que pobre lo perdimos en pandemia. Y cuando uno lo ve plasmado en la realidad, dice, qué bueno esto, qué bueno. Qué bueno, porque la administración de justicia se hace más transparente. Y es la sociedad la que en definitiva se involucra. Y no es fácil dictar una resolución de este tipo, no es fácil. Yo siempre les digo, cuando al principio en esas instrucciones, algunos de mis empleados y funcionarios me dicen que yo hago un poco de stand-up en el juicio, ¿no? Porque trato de ponerlos en posición y decirme, lo que ustedes van a hacer es como que a mí me pidieran ir a hacer una operación, una intervención quirúrgica o poner una anestesia, nunca se les cruzó por la mente, pero bueno, manéjese con la tranquilidad de que los vamos a ayudar con las instrucciones, les vamos a ir dando pautas de cómo deben ir desarrollando este juicio. Tengan la tranquilidad de cualquier duda la pueden canalizar por intermedio, como les decía, por el secretario, me lo transmiten a mí, las partes van a estar presentes, las volvemos a instruir. Es muy dinámico el juicio, eso sí, ténganlo presente. Como magistrados, como jueces, directores, es muy dinámico, ¿no? Uno piensa por ahí, a priori diría, bueno, uno se sienta y bueno, ya como que se excusa de la responsabilidad de decir si es culpable o no. Sí, porque va a ser el pueblo el que lo va a decir, pero no quita que uno tenga que estar atento, que tenga que dirigirlo, que tenga que estar atento, como les dije, a cómo el semblante del jurado, si alguno se duerme, si alguno se cansa, si hay alguna persona. Me ha pasado de darme cuenta que alguno estaba mal de salud, descompuesto, que le bajó la presión. Bueno, hay que estar en todas. Como juez director hay que estar bastante atento. Bueno, me gusta hablar, gente. Ahí estaba Ivana González, decía, escribió en el chat, ¿no? Que dice que no deben ser muy productivas las jornadas exhaustivas. Bueno, teniendo en cuenta esto que vos decís, que las instrucciones tenemos que simplificarlas y que sean instrucciones cortas y precisas. Sí. En cuanto a esto, en la atención, dice la atención de calidad del jurado. Esto, si hacemos jornadas tan extensas, como vos decís, de 10 a 11 de la noche. No, seguro, no, por ahí que no se malinterprete. Estas jornadas extensas, por ahí es la última, que sí o sí la deliberación le lleva su tiempo. Las jornadas propiamente de prueba, lo interesante también como una de las funciones del juez director, que la prueba sea pertinente a la teoría del caso. Que no se vayan por las ramas. Yo, un consejo que doy, el juez tiene que estar atento, pero no ser un juez metido, por decirlo de alguna manera. Las partes son las que tienen que objetar a la contraparte cuando se va de esa línea. El juez es el que va a dirigir y decir, sí, le asiste razón, mire, usted tiene que probar esto, está queriendo probar algo que quizás hasta se estipuló. Nos ha pasado, creo que en este juicio, querían probar algo que estaba estipulado. Pero ¿para qué vamos a gastar tiempo? Bueno, en esas cosas que favorecen a que el juicio sea dinámico, que no sea extenso en el tiempo, el director tiene que estar muy atento. Y sí es verdad, los juicios muy largos, muy prolongados, conspiran contra la atención, el poder de atención del jurado. Quizá nosotros estemos más acostumbrados a estar escuchando una audiencia, un testigo 2 horas, como me pasó hoy. Pero una persona que viene, que no está acostumbrada, bueno, hay que tenerlo en cuenta eso. Por eso digo, cuando yo hago la audiencia preliminar y veo cuál es la teoría del caso, veo cuál es la prueba que ofrecen, que esa prueba sea pertinente, y veo que la extensión de esa prueba, por ponerla de alguna medida,
cantidad de testigos. Ahí es donde les pregunto a las partes, bueno, ¿cuántas jornadas creen que va a abarcar esto? Y yo siempre les digo, piensen que yo soy de dar una jornada para la selección. Y bueno, por lo general, acá los juicios se inician con la perspectiva de mínimo 3 jornadas. Por esta razón, para no tener a gente 24 por 24. Es inhumano. Por más que tengan su viático, por más que tengan su comida, su desayuno, su merienda, almuerzo, cena, se les consiga traslado, pero es inhumano. Piensen en un juicio ordinario, nosotros mismos como jueces de estar 24 horas. Así que yo soy de esa idea, que las audiencias se lleven a cabo por bloques, que se concentre bien la información, que sea clara, precisa, en términos llanos, en un lenguaje comprensible para el ciudadano común, y que tienda a que sea un juicio dinámico y que no se extienda en demasía, por cuestiones no dirimentes, por decirlo de alguna manera. Creo que con esto está explicado. No hay más preguntas en el chat, así que después igual iremos preguntando en la práctica. No, yo por supuesto estoy en lo que necesiten y me gusta mucho hablar sobre la experiencia y si necesitan algo teórico también, porque la teoría después va a coadyuvar para que un juez director tenga un plafón de interés como para poder dirigirlo de mejor manera. Pero sobre todo la práctica. Y eso lo van a adquirir ustedes a medida que vayan desarrollando juicios. Yo digo lo mismo y se lo digo a mis colegas y hablar a las partes. Nosotros fuimos aprendiendo sobre la marcha. No pudimos utilizar el ensayo de error porque no hay margen de error. No podemos cerrarla de las instrucciones porque sabemos si instruimos mal, ponemos un serio riesgo de que la Administración de Justicia se lleva a cabo mal, ponemos un serio riesgo de que casación dé vuelta a un juicio que capaz llevó 3, 4 jornadas. Por eso no pudimos hacer ensayo de error, pero sí fuimos aprendiendo. La experiencia nos fue dando algunos matices que el primer juicio no los teníamos, el segundo quizá empezamos a ponerlo en práctica y luego nos fuimos acomodando a esa situación gracias a la práctica. Gracias a la práctica, porque el código te va a dar esos lineamientos, ese paraguas de actuación, pero después hay que ponerle una impronta y eso no hay otra manera que ir juicio a juicio, aprendiendo juicio a juicio, tener un muy buen diálogo y un buen fair play de las partes. Las partes tienen que coadyuvar a que el juicio se desarrolle lo más normal posible. Con esto no quiero decir que se les altere la estrategia a cada una de las partes van a tener toda su posibilidad de ejercer todo su derecho para llevarlo a cabo, pero todo favorece un normal desarrollo. Esto que les decía de que las partes se pongan de acuerdo, no, bueno, este jurado tiene razón, no vamos a excusarlo, favorecen la rapidez, porque si no hay que generar una audiencia, tiene que definir el juez por sí o por no. Pero son prácticas, es práctica y práctica y nosotros todavía estamos en camino, nos falta mucho. Bueno, sí, no hay más preguntas. Hoy estuviste todo el día de juicio, así que te agradecemos. No, si les cuento mi experiencia de hoy, no lo van a creer, pero bueno, hoy hicimos 2 juicios acá. No Bueno, terminamos así que ninguno de los 2. O uno sí, terminamos uno y a veces, cuando no se nos facilita tanto, dictamos veredicto y sentencia oralmente. Y en uno tuvimos que hacer eso para poder continuar con el otro. Hay mucha litigiosidad, es conurbano puro y bueno, departamento con mucho trabajo. bueno, lo conocemos. Sí. Bueno, Ale, te agradecemos desde ya, desde la Escuela de Capacitación y todos los que integramos el Poder Judicial, el Ministerio Público, de la Defensa, de la Fiscalía. Agradecemos tu tiempo, nos brindaste tu experiencia, que es mucha, son muchos años
trabajando en la justicia, así que desde ya muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, te agradecemos y esperamos tenerte acá otra vez. No sé, José. No, también agradecer a Alejandro y haber compartido parte de tu experiencia y bueno, y ya quedaste comprometido a ayudarnos, auxiliarnos cuando empecemos a rodar con esto, así que seguramente vamos a hacer valer ese compromiso. Bueno, no, yo les agradezco mucho la invitación y a disposición. Todo lo que les pueda facilitar y las veces que necesiten por ahí inclusive sacarse alguna duda, estoy a disposición y bueno, alguna vez me acercaré por allá a conocerlos personalmente. Les agradezco muchísimo, muchísimo. Muchísimas Gracias, gracias. Alejandro. Hasta luego, gracias.